Estimado profesor Kremer, estimado profesor López Otín, estimadas señoras y señores, buenas tardes y gracias por su presencia y por el interés mostrado por esta actividad que nos permitirá conocer nuevos datos, nuevos resultados de investigaciones sobre fracasos y éxitos de la lucha contra el cáncer. Esta es la segunda conferencia sobre oncología organizada por la Fundación Alimerca, 3 años después de la celebración de la ponencia del bioquímico y oncólogo Mariano Barbacín, descubridor del primer oncógeno humano hace ahora 30 años. En aquel momento, el anterior director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas nos trajo al auditorio, también aquí en Oviedo, una interesante reflexión sobre el trayecto desde la oncología molecular hacia la terapia individualizada. Pero hoy el tema es otro, concretamente los fracasos y éxitos de la quimioterapia anticancerosa. Y es un orgullo para nosotros poder contar con Guido Kremer, profesor del Instituto Gustave Roussy de la Universidad París-Descartes e investigador más citado en el campo de la muerte celular y la investigación mitocondrial. La Fundación Alimerca está especialmente implicada en estos temas por expreso deseo de su patronato, cuyo presidente y resto de integrantes hoy aquí presentes muestran una especial sensibilidad hacia la investigación, los tratamientos oncológicos y el apoyo a pacientes. Por ello, entre nuestras líneas de actuación se encuentra lo que denominamos humanización de áreas oncológicas, áreas hospitalarias de quimioterapia y de cuidados paliativos. Este programa, que desarrollamos actualmente en 6 hospitales y 10 servicios de Castilla y León, nos permite además contar con excelentes colaboradores, como los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer en Castilla y León o los jóvenes de la Asociación Síndrome de Down aquí en Asturias, que puntualmente 2 veces por semana colocan la prensa y la revista, reponen agua y ofrecen pequeños tentampiés para aligerar el tiempo de espera en las salas de pacientes. Pero no es este el tema que hoy nos ocupa, sino la conferencia del profesor Kremer, una conferencia y un perfil docente e investigador que será glosado por el también científico y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Oviedo, Carlos López Otín. Carlos, de nuevo, solo podemos darte muchas gracias por tu introducción al acto y siempre inestimable apoyo y desinteresada colaboración. Aprovechando además la presencia de estos 2 investigadores con nosotros, nos ha parecido de máximo interés celebrar después del acto un debate, una ronda de preguntas que será en este caso moderada por la doctora Yolanda Fernández Pérez, oncólogo médico y coordinadora de la Unidad de Atención al Cáncer de Mama en el UCA y colaboradora activa de nuestra fundación y de los programas de oncología. A todos ellos, gracias por su participación. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir aquí y acompañarnos. Venía pensando ahora que vivir en la periferia de un país con tan poca afición a la ciencia como el nuestro hace que sea realmente singular el hecho de recibir la visita de un profesor tan distinguido, con tanto talento y tan relevante en la escena de la investigación mundial como el profesor Guido Kremer. Así que deberíamos estar contentos y orgullosos y agradecidos a la Fundación Alimerca por haber hecho posible esta cita con la ciencia tan importante. Venía también pensando que en realidad, y por el hecho también de vivir en la periferia, es difícil muchas veces conocer a los científicos más destacados más allá de saber de ellos por lo que publican. Y así es como yo conocí a Guido Kremer. Durante bastantes años supe de él por sus artículos. Artículos brillantes, contribuciones decisivas, cambios de paradigma, lo que tan pocas veces pasa en la vida de un científico. Pues ese profesor con este nombre aparentemente alemán, pensaba yo, pues era muy conocido, ¿no? Y sin embargo nunca lo había visto. Hasta que no hace apenas 4 años aproximadamente, tuve la oportunidad de coincidir con él por primera vez. Y recuerdo que fue en Barcelona con motivo de una reunión científica en la que participábamos ambos y allí pues venía refrescando mis recuerdos de aquel día y fue un día bastante impactante y enseguida vais a entender por qué. Fue impactante porque al poco de estar con Guido uno ya se da cuenta de que tiene unos talentos extraordinarios. Da una sensación curiosa porque pues, es elegante, nórdico de aspecto, ¿no? Pero hablaba con un acento francés
y en varios idiomas, porque ahí estábamos en aquella reunión de científicos de países muy distintos y a cada uno de ellos se dirigía en su propia lengua, ¿no? Lo cual pues era fascinante, ¿no? Porque dices, este señor habla de todo, ¿no? Y efectivamente, fue una reunión muy cordial y yo creo que establecimos una muy buena comunicación y por eso al final de aquella jornada, solo duró un día aquella reunión, yo volví en el último vuelo a Asturias y envié un mensaje electrónico pues, para comentarle algunas impresiones de lo que habíamos discutido científicamente. Y me fui a dormir. Y allí fue donde realmente me di cuenta de que Guido, además de sus extraordinarios talentos, es una persona extraordinariamente comprometida con su trabajo. Porque al día siguiente, cuando yo me levanté, como todos los días de mi vida, a las 6 de la mañana, pensando que hago una gran hazaña, él me había respondido a las 4. Y entonces pensé, esto es inaudito, ¿no? O sea, acabo de conocer a una persona que trabaja mucho más que yo, porque yo había vuelto a Asturias desde Barcelona, pero él había tenido que ir a París, o sea que... Bueno, pues desde aquel día recuerdo que le dije a Gloria, mi mujer, acabo de conocer realmente a una persona que trabaja mucho más de lo que nosotros pensamos que trabajamos nosotros mismos, ¿no? Y a partir de entonces se estableció una sólida relación entre nuestros laboratorios que se vio ampliada cuando uno de mis más queridos discípulos, Guillermo Mariño, se incorporó a su laboratorio para hacer una estancia postdoctoral que ya dura por lo menos 3 años. Desde entonces, pues, he tenido la oportunidad de compartir con Guido algunos otros momentos científicos, algunos otros personales también. Y simplemente quería hacer una breve introducción o breve resumen de cuáles son esos talentos de los que estoy anunciando o que hago tanta propaganda, pero que son absolutamente reales. Guido nació en Alemania, pero es austríaco y español. Es difícil de explicar por qué todas estas mezclas, pero bueno, es así. Estudió en la Universidad de Innsbruck, en Austria, estudió en la Facultad de Medicina, estudió medicina, se especializó en inmunología, después también estudió y se especializó en biología molecular en la Universidad Autónoma, en eso coincidimos, en la Universidad Autónoma de Madrid, y por eso pues, esa parte de nuestra formación académica la compartimos. Después viajó por algunos lugares y finalmente se estableció en París, donde desarrolló una carrera meteórica que le ha llevado a ocupar puestos de la máxima responsabilidad. Yo diría que es fácil hoy dimensionar la calidad de un científico, porque los números no mienten y hay una serie de parámetros bibliométricos que están al alcance de cualquiera de nosotros, simplemente navegando por un ordenador en las páginas adecuadas, y uno sabe perfectamente quién es cada quien en la ciencia. No vale con decir de uno que es muy listo, que es una persona buenísima, que sabe mucho o que es un genio, ¿no? Hay que demostrarlo, y hay que demostrarlo en la literatura. En eso Guido es uno de los mejores del mundo. Sus trabajos han sido citados miles y miles de veces por el resto de la comunidad científica. El parámetro que define a los científicos por su producción, que llamamos el índice de Hirsch, el suyo duplica al de cualquier mortal y triplica y cuadriplica al de la mayoría, ¿no? Esto hace que haya sido reconocido con numerosísimos premios de todo tipo que, como sé que no le gustan, no los voy a citar. A mí lo que me gustaría decir es que Guido ha hecho algunas contribuciones que han cambiado para siempre el rumbo de la ciencia. La más importante, a mi juicio, a lo mejor no estamos de acuerdo, no lo hemos hablado y cada uno puede opinar incluso de su propio trabajo de manera diferente, fue el hecho de que un proceso tan importante y tan desconocido todavía como es el de la muerte celular, él fue el primero que entendió que algo tan sutil y tan importante para la vida y para la muerte, por supuesto, de las células y para muchas enfermedades, está modulado no por el núcleo de las células, que es donde aparentemente acontece todas nuestras decisiones, sino por otro orgánulo que está dentro de las células y que llamamos las mitocondrias, que están encargadas, y a eso se pensaba que contribuían fundamentalmente, de producir la energía que nos permite vivir, que nos permite mantenernos en pie, respirar y hacer cualquier otra actividad. Pues bien, él, rompiendo todos los moldes, demostró que las mitocondrias controlan los procesos de muerte celular, son los protagonistas fundamentales.
Y puesto que la muerte celular es decisiva para la vida, de hecho la vida solo pudo progresar cuando se inventó la muerte. Y él ha estudiado todo el espectro de posibilidades en este sentido. Ha estudiado, por ejemplo, cuando la muerte fue joven, que es cuando se estaban empezando a desarrollar los primeros mecanismos de muerte celular en organismos más primitivos, hasta algunas de las enfermedades que se producen o por un exceso de muerte celular, como por ejemplo las enfermedades degenerativas o neurodegenerativas, o por aquellas enfermedades como el cáncer en las que las células transformadas se resisten a morir. Por eso es tan importante estudiar la muerte celular, para entender la vida. Y por eso Guido ha sido capaz de que sus contribuciones alcancen al campo del cáncer, de lo que va a hablar hoy, pero también al campo del envejecimiento, en la inmunología, es un maestro, y en casi cualquier dimensión de la biomedicina. Y todo ello en su conjunto es lo que le permite ser el científico más citado en Europa de todos los que existen, de todos los que trabajamos aquí en el área de la biomedicina, y uno de los primeros del mundo en cualquiera de las disciplinas. Por eso decía que es un grandísimo honor para mí, personalmente, poder hacer esta primera introducción que hago de Guido en un auditorio científico, y para todos aquellos que, estando aquí, demuestran que tienen curiosidad e interés por la ciencia, y por eso pues, os agradezco muchísimo que hayáis venido. Gracias a la Fundación Alimerca por hacerlo posible, a Antonio también, gracias a Alejandro y a tu familia, ¿no? Porque para mí, pues desde que os conocí, sois un ejemplo de compromiso. Es un gran homenaje, una vez más, a la memoria de tu padre, de Luis Noé Fernández, una persona muy recordada y muy querida. Y gracias también a toda tu familia, a tu madre, a todos. Y gracias también a la doctora Yolanda Fernández, porque su presencia enriquece desde el lado de la medicina que se acerca a los pacientes cada día, y cada vez tantos y tantos pacientes con enfermedades oncológicas. Y por eso el mensaje de Guido, el mío, no tendría sentido si no hubiera personas como tú, Yolanda, que son capaces de compartir este lenguaje con nosotros. Así que muchas gracias a todos, y Guido, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias Antonio y Carlos por estas alabanzas que me hacen sonrojar. Carlos me dijo antes de empezar su charla que iba a contar que yo sabía andar encima del agua, y has conseguido el efecto. Ahora esperáis milagros de mí. No demasiado, espero. Bueno, quería agradecer a la Fundación Alimerca por la invitación generosa, y a vosotros personalmente implicados en esta fundación por vuestra labor para la comunidad, incluso en el campo de la lucha contra el cáncer. Yo voy a hablar hoy de los fracasos y éxitos de la quimioterapia anticancerosa, y os doy el plan de mi charla. Voy a hablar de 3 temas. Primero os cuento alguna cosita sobre las enfermedades infecciosas y los antibióticos y las estrategias de vacunación utilizadas para luchar contra ellas, que dan la base conceptual para entender cómo se pensaba que podían funcionar las terapias citotóxicas o dirigidas contra el cáncer, y voy a hacer hincapié en sus efectos inmunitarios insospechados. Así que nosotros tenemos la suerte de vivir en el mundo occidental, donde la incidencia de las enfermedades infecciosas parasitarias han disminuido de modo espectacular a lo largo de los últimos 2 siglos, gracias a la intervención de la vida moderna, higiénica, económica, pero también de la medicina. Y bueno, es fácil de comprender que un germen entra en el cuerpo por la vía respiratoria, por el intestino, por la vía cutánea, y empieza a proliferar a nivel microscópico para luego llegar a una cantidad de microorganismos que pueden provocar síntomas locales. Una infección local que más tarde lleva a una reacción global, sistémica, que puede acabar con la muerte
de la persona infectada. Y tenemos la suerte que existe el sistema inmune que en la mayoría de los casos, a través de la llamada inmunovigilancia, llega a eliminar los gérmenes nada más que entran en el cuerpo, y es tan solo en el caso que la bacteria puede disfrazarse y hacerse irreconocible por el sistema inmune o activamente suprimir la respuesta inmune que se llega al desarrollo de la enfermedad. Y de hecho, las primeras estrategias médicas en la lucha contra las enfermedades infecciosas eran los métodos de reforzar la respuesta inmune. Métodos que conocéis, porque todos conocéis el principio de la vacunación, donde se administra a los pacientes el microorganismo patógeno, pero avirulento, que ha sido atenuado, tratado para bajar su patogenicidad, o inactivado, muerto, y se induce una respuesta inmune que hace que después del foco inicial se llega a una regresión casi instantánea de la infección y que luego pasa inapercibida. Estas técnicas fueron desarrolladas hace tiempo ya. Al final del siglo XVIII se introdujo en Estados Unidos la vacuna contra la viruela, donde Edward Jenner administraba a los niños el pus de las lesiones obtenidas de los adultos que contenía el virus atenuado causante de la viruela, y este es el principio de la vacunación preventiva o profiláctica. Se aplica la vacunación para prevenir una infección mucho más dramática más tarde. Y Louis Pasteur inventó el principio de la vacuna terapéutica, es decir, él inyectó a personas mordidas por perros rabiosos un virus atenuado para inducir una respuesta inmune que impedía la manifestación neurológica y letal de la rabia. Eso es una intervención, una vacunación terapéutica. Bastante más tarde se llegó a desarrollar los antibióticos, que son agentes químicos que envenenan el metabolismo de las bacterias o de los virus, de modo que quedan paralizados o se mueren en un efecto bacteriostático o bactericida que se obtiene sin que se interfiera con el metabolismo de nuestras células, que son muy diferentes de las bacterias. Y los primeros antibióticos se desarrollaron un poco antes y después de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, las sulfonamidas, que son antibióticos de amplio espectro, como la penicilina, que se desarrolló en laboratorios británicos al final de la Segunda Guerra Mundial. Y utilizando antibióticos de este tipo y siempre más antibióticos, ahora hay más que un centenar que se utilizan en la antibioterapia, se llegó también a una serie de avances conceptuales que sí que tienen más, importancia también para entender cómo funcionan los tratamientos anticancerosos. Primero se llegó a la conclusión que algunas bacterias sí que responden a un determinado antibiótico y otros no. Por ejemplo, la penicilina se puede utilizar para el tratamiento de la gonorrea, pero no sirve para tratar la tuberculosis, porque el agente causante de tuberculosis tiene una resistencia constitutiva contra este tipo de antibiótico. Se llegó a la idea que se podía testar de un germen prelevado del cuerpo del enfermo una serie de antibióticos in vitro para establecer lo que se llama un antibiograma y luego administrar al paciente aquel antibiótico que era
particularmente eficaz in vitro en el cultivo para luchar contra la infección en el tubo de ensayo. Se llegó también a descubrir que se llegaba de vez en cuando a una resistencia adquirida, es decir, el enfermo responde, la infección disminuye al principio y después de la latencia vuelve a aparecer por el hecho que algunas de las bacterias acumulan cambios genéticos que la hacen resistentes al antibiótico, sobreviven y luego se imponen en una especie de selección darwiniana. También se aprendió que había que administrar los antibióticos a una dosis mínima y durante un tiempo mínimo y utilizar dosis demasiado bajas o efectuar una terapia durante demasiado poco tiempo llevaba a un fracaso terapéutico. Y se descubrió que era útil tratar enfermedades infecciosas con una combinación de antibióticos en lugar de utilizar monoterapias, combinaciones que al principio se administraban en píldoras o inyecciones separadas y luego se llegaron a sistematizar para formular preparaciones farmacéuticas que contienen ya desde el principio varios principios activos. Ahora bien, esta combinación de estrategias ha sido extremadamente eficaz. Los antibióticos que tienen un efecto en las bacterias directamente o la vacunación preventiva o terapéutica que refuerza la respuesta inmune conjuntamente han permitido que envejezcamos más y que, por tanto, en los países occidentales aumenta la incidencia del cáncer, ya que la edad avanzada es el mayor factor de riesgo para el desarrollo de las enfermedades malignas. Y si cuando pensamos en el cáncer, podemos utilizar la misma visión, algo modificada, como hemos tenido para las enfermedades infecciosas. Al principio, una célula pierde el control después de una serie de cambios genéticos y epigenéticos acumulados y transmitidos a su descendencia. Esta célula va a surgir en una lesión microscópica invisible y luego expandirse para inducir una lesión macroscópica que al final infiltra los tejidos adyacentes, disemina metastáticamente y acaba con la vida del paciente. Y de nuevo, existen en este caso mecanismos de control que están dentro de la célula en vía de transformación del estado normal al estado maligno, que pueden frenar su curso, incluso abortarla por suicidio celular, y un control externo que de nuevo es inmunológico. De hecho, existen evidencias que en nuestro cuerpo se forman cada día varios tumores microscópicos que se llegan a abortar a través de la inmunovigilancia, ya que el sistema inmune puede reconocer el estrés que acompaña la transformación maligna y, por tanto, eliminar las células en vía de transformación. Y solo cuando una célula maligna se disfraza de normal y se vuelve irreconocible al sistema inmune, o cuando llega a producir unos factores que suprimen la respuesta inmune, puede avanzar el cáncer y vencer al huésped. Conociendo este razonamiento que ya estaba establecido al finales del siglo XIX, el señor William Coley en Nueva York
e inyectó extractos bacterianos que se llamaba la toxina de Coli directamente en los tumores de los pacientes. Y aquí tenéis un ejemplo, un paciente con un sarcoma facial, del cual se han hecho un dibujo porque este tumor se ha desarrollado antes de la introducción de la fotografía, y luego una fotografía 11 años después y 63 inyecciones intratumorales después, donde se ve que la lesión no ha avanzado y parece incluso mejorado. Desgraciadamente, la toxina de Coli no estuvo químicamente definida y en los decenios subsiguientes nadie era capaz de recapitular los efectos milagrosos que había obtenido el señor Coli, y esta idea de la inmunoterapia del cáncer cayó en el olvido. Y se empezó a concentrarse en la posibilidad de utilizar de nuevo agentes químicos tóxicos, esta vez contra las células malignas, como se utilizaban los antibióticos para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Todo empieza en la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos vulneran la Convención de Ginebra y cargan un buque con gas de mostaza, un gas tóxico prohibido, para llevarlo a través del Atlántico Norte y el Mediterráneo hasta el puerto de Bari. Los alemanes, la aviación alemana bombardeó la flota americano-británica en aquel puerto, hundiéndola completamente y provocando el escape del gas mostaza que envenenó 970